yo soy Aníbal Paz y vamos a hablar un poquito de movilidad jubilatoria con relación al nuevo decreto 274 que ha sido publicado el día de la fecha en el boletín oficial, y lo hago por invitación de El Dial, así que les agradezco la atención. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros vemos una demorada fórmula de movilidad nueva que hace rato tiene ciertas peripecias de carácter legislativo, que no se aprobaba a través de la ley ómnibus, a través del mega decreto 70 del año 23, y finalmente luego de los anuncios del Poder Ejecutivo se publicó anoche en el boletín oficial el nuevo decreto 274. ¿En qué consiste esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria? Bien, se trasladan a los pasivos los aumentos que arroja el INDEC en su medición del IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, en pocas palabras, la inflación. En la primera medición de esta nueva fórmula, se va a pagar un aumento extraordinario, un incremento extraordinario, como dice la norma, que va a ser del 12,5%, se hará a pagarlo en el mes de abril, sobre los haberes de marzo, y sobre ese aumento se va a pagar también la primera medición de la nueva movilidad, es decir, sobre el IPC, en este caso de febrero. Porque tenemos que aclarar que el IPC que se toma en cuenta para otorgar la movilidad es la que es previa al mes anterior del otorgamiento de la fórmula. Es decir, pensamos en abril, la última medición es de febrero, por lo tanto se paga 13,2%. En definitiva, en el mes de marzo se abona 12,5% de incremento extraordinario y el 13,2% de inflación. ¿Qué va a pasar en los meses subsiguientes? La norma establece un periodo de transición para cubrir lo que se llama el empalme entre las dos fórmulas de movilidad jubilatoria, es decir, entre la fórmula de la ley 27.609 que se deroga y la nueva fórmula de este decreto 74 que nace a partir del mes de julio. Pero entonces, ¿qué pasa en este periodo de transición? Se establece una serie de aumentos a cuenta que se van a percibir en abril, mayo y junio. Van a ser a cuenta de lo que hubiera correspondido por la ley de movilidad que se deroga, es decir, la ley 27.609 conforme a la fórmula anterior. En el caso que los aumentos otorgados por la nueva fórmula sean inferiores a lo que hubiera sido la fórmula anterior, se va a pagar la diferencia. Y en el caso que fueran superiores, todos esos aumentos no se van a descontar, no se van a tener que devolver y van a quedar incorporados en el haber. ¿Cómo van a ser esos pagos? En el mes de abril, ya dijimos, se va a pagar la inflación del mes de febrero, en el mes de mayo se va a pagar la inflación de marzo y en el mes de junio se va a pagar la inflación de abril. Y a partir de julio será la inflación de mayo y así sucesivamente. ¿Por qué se hace este periodo de escalonamiento? Bueno, para evitar los errores ocurridos en los anteriores empalmes de las distintas fórmulas de movilidad jubilatoria que dejaban algún periodo sin cubrir y eso generó litigiosidad. En ese sentido, la norma establece algo que es, digamos, positivo, este periodo de transición. Todos estos aumentos, dijimos, son a cuenta. Ahora, ¿qué es lo que no aclara la fórmula? ¿Qué es lo que no aclara el decreto? No aclara si las demás variables de referencia del sistema van a estar basadas en la misma inflación. Es de suponerse que sí van a estar basadas, porque si no eso generaría enormes distorsiones. ¿Y a qué variables me refiero? Al valor de la PBU, al valor de la base imponible mínima y máxima, al valor de las cuotas de la moratoria, al valor del tope para el pago de las cuotas de las moratorias, bueno, en fin, al haber del jubilatorio máximo, al artículo 9 de la ley 24.463. Bueno, todas estas variables siempre han venido siguiendo la fórmula de movilidad general. En este caso, entonces, estimamos que va a ser esta la misma mecanismo de movilidad de estas variables. Esto no lo sabemos a ciencia cierta porque esto no lo expresa claramente la normativa y entonces quedamos a la espera de una reglamentación que todavía no existe. ¿A quiénes alcanza esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria? Alcanza a los jubilados y pensionados del régimen general, es decir, la ley 24.241, pero también, y aquí es donde respondemos a muchas de las preguntas que nos llegan al despacho, alcanza también a algunos jubilados de regímenes especiales. Por ejemplo, a los investigadores y científicos del decreto 160 del 2005 les alcanza esta nueva movilidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un índice de movilidad propio y siempre se han basado en la movilidad del régimen general. Por lo tanto, este decreto 274 les resulta de plena aplicación. A los docentes del decreto 137 esto no les alcanza, no les comprende porque tienen un índice propio que se llama RIPDOC. Ese RIPDOC de manera trimestral se va a seguir pagando tal como se venía pagando hasta ahora. Lo mismo sucede con los beneficiarios del régimen de luz y fuerza, también tienen un índice propio que se llama RIPLIF, que también seguirá pagándose de manera trimestral.
En cuanto a los docentes universitarios de la ley 26508, acá hay que hacer alguna diferenciación. La gran mayoría de estos jubilados de la ley 26508 están regidos por un índice propio trimestral que se llama RITUR. Los que están regidos por esa pauta no tienen ningún problema, van a seguir con esa modalidad. Ahora, dentro del régimen de los universitarios hay dos segmentos que están comprendidos dentro de la modificación. Uno, aquellos que están jubilados por prestación por simultaneidad, es decir, aquellos que tienen servicios universitarios y en paralelo servicios del régimen general, y los que tienen una prestación de haber conjunto entre el régimen de investigadores y científicos y el régimen universitario, en los cuales el haber parcial mayor sea el del régimen de investigadores. En esos casos también va a estar regido entonces por esta norma que yo les acabo de comentar. Rápidamente, algunas cuestiones a considerar. El tema del bono, el bono de suplemento, el bono de refuerzo al haber mínimo que se anunció hace algunos días atrás, decreto 268. Bueno, hasta ahora no se ha modificado, no ha aumentado conforme a estas mismas pautas para el mes de abril y se había anunciado en 70.000 pesos, que era el mismo monto del mes anterior, de marzo. Bueno, hasta ahora no se conoce ninguna reglamentación, esperemos que se adecúen estos montos porque de lo contrario habrá habido una licuación del valor de ese bono y habrá sido parcialmente absorbido por los aumentos. Otra cuestión a considerar es que el cambio de fórmula era necesario. Claramente la fórmula que teníamos primero con los decretos del año 2020 y luego la fórmula del 2021, de la ley 27609, había conducido a una pendiente de decadencia muy pronunciada a todo el sector pasivo y en los últimos años se ha notado muchísimo la pérdida de poder adquisitivo. Entonces era necesario hacerlo, cambiar esta fórmula. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es en contra o que es una deuda o algo pendiente? Bueno, por empezar, la actualización de las remuneraciones para la determinación del haber inicial. Nosotros sabemos que los jubilados del régimen general tienen su jubilación, su primera haber, en base al promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años. Pero si esas actualizaciones de los últimos 10 años las hacemos conforme a RIPTE, tal como se venía haciendo, y no conforme a inflación, ahí vamos a encontrar también una distorsión muy importante que se puede ir acentuando con el tiempo y claramente puede concluir en litigiosidad. Bueno, con esto es un primer resumen, un primer acercamiento a esta norma que es muy novedosa el día de hoy y seguramente con el correr de los días y a medida que vayamos conociendo la reglamentación podremos tener mayores precisiones. Sin más, me despido, los saludo y muchas gracias por su atención.